Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este noveno episodio de Cristoico y prepárate para fundir porque hoy tratamos un tema interesantísimo e importantísimo. Yo hablo mucho en este podcast sobre el tema de la fe y todo eso y la creencia en Dios, pero hoy precisamente vamos a hablar alrededor de la pregunta: ¿Dios existe? Dios es bueno, amoroso y misericordioso, como tanto se menciona, y sobre todo, ¿es racional creer en Dios? Y en base a estas preguntas, entonces, invité a Jeff D. Cosme, un joven que conocí en un grupo de oración y que me impresionó, se ganó mi respeto y mi admiración por todo el conocimiento que tiene. Él ha estudiado teología como tal y por ende se darán cuenta de cómo fluye la conversación en un tono muy profesional, muy interesante y sobre todo para que todos nosotros nos pongamos a pensar y nos pongamos la pila leyendo y sabiendo que todo eso que se cree y que toda esa creencia que tiene 2000 años rondando en el mundo tiene sus fundamentos. Entonces, nada, en este episodio tratamos esos temas y espero que lo disfrutes. Adelante. Para el episodio de hoy, entonces, damos la bienvenida a Jeff D. Cosme. Agradezco muchísimo tu presencia en el episodio de hoy y sé que vamos a tener una conversación muy profunda, muy profunda. Empezó profunda ya. Ya empezó profunda atrás de cámara, pero sobre todo lo importante es que sea fructífera para quienes escuchan detrás de pantalla. Pero nada, muchas gracias por estar aquí. Siempre. Vamos arriba con el tema, como ya hemos comentado. Vamos a hablar sobre 3 preguntas principales, muy complicadas, muy complejas, pero que vamos a tener una conversación normal. Y son: Dios existe, es bueno, amoroso y misericordioso, 3 cosas importantes, y si es racional creer en Él. Y ya ahí luego dejaremos que fluya la conversación al nivel que vayamos manteniendo y sobre todo fundiendo para que la gente se ponga a pensar también. Pero antes de comenzar con el tema, entonces háblanos un poco de ti, quién es Jeff D y qué cosas te gustan, cosas con las que se pueda identificar quién está viendo y por qué tú estás aquí. Bueno, respondiendo a la última pregunta, ¿por qué estoy aquí? Porque me invitaste, porque me dijiste, ven, que vamos a hablar de unos temas interesantes. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar de eso. Yo soy Jeff D. Cosme, me considero un joven normal, que me encanta, me ha fascinado. Yo soy católico, me considero muy católico y siempre me ha fascinado el tema de entender las cosas. O sea, yo me enamoré de la iglesia por la razonabilidad que le veo a la fe. O sea, a mí me encanta entender la doctrina y cómo están hechas las cosas, porque yo entiendo que cuando tú entiendes, puedes amar más y mejor. Así mejor es. las cosas. Entonces yo soy un católico que le ha gustado aprender un poquito, un ching. Y estamos aquí porque tú me invitaste. Bueno, esa es una muy buena respuesta. Voy a comenzar de una vez, ya que estamos hablando de ti medio fuerte. Okay. Justo antes de cámara yo me enteré que tú antes eras ateo. Es correcto. Entonces, yo no sabía. Yo he sido católico mi vida entera por familia y ahora estoy en ese camino descubriendo esas verdades y ese conocimiento que afianza y afirma tu fe. Ahora, ¿por qué tú eras ateo en ese momento y cómo brevemente tú vuelves a la fe o empiezas el camino de la fe? Bueno, primero definir que yo era un ateo de la corriente, de la época, de lo que era divertido serlo. Era divertido negar la existencia de Dios con argumentos que se repetían y sonaban lógicos. Y a mí, en ese indagar, en ese demostrar más y afianzar más el ateísmo, ese Dios no existe, Dios es ridículo pensar en una existencia de Dios, me di cuenta de que había algo que faltaba en la ecuación que tenía que darle sentido. Y si no era Dios, pues se cae la ecuación. El sistema funcionaba porque la ecuación eso estaba ahí. Si tú no lo quitas de ahí, pues no existía. Wow. Yo tenía mucha influencia yo tengo un hermano que es ateo. Y tuve mucha influencia sobre él en mí. Y en ese indagar, conocer y leer, ver no solo la postura atea, sino entender la postura de los creyentes, de la persona que creían, me di cuenta que filósofos muy importantes y científicos muy importantes validaron la existencia de Dios, pero la validaron con fundamento, o sea, entendiendo que era más lógico. Como dijo Luis Pasteur en su momento, entender que la poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia definitivamente te va a acercar a Él, porque todo tiende a que Dios está. Voy a proceder a hacer, que tengo anotado aquí, algunos de los argumentos corrientes, como tú dices,
que la gente se lleva de ellos. No voy a debatir sobre si son lógicos o no son lógicos, pero lo voy a decir. Y si algún ateo está mirando, probablemente son cosas que tú has escuchado o quizá que tú dices. O por lo menos son de las cosas que más me comentan a mí. O sea, yo subo un video hablando de Dios y hay gente que me escribe por DM. No, eso no tiene sentido porque estos argumentos. Okay. Entonces, son lo siguiente. No es cuestión de debatir cada uno, sino para tener una base de ese ateísmo corriente. Y entonces, en base a eso, dar cuáles son los fundamentos por lo que uno cree hoy en día y que tú has investigado. La primera, si Dios existiera, no permitiría el mal. Dios no existe porque no lo veo o lo siento y no existe evidencia. Si Dios ha existido, nos ha abandonado. Dios es una creación del hombre. Antes se creía en Dios porque no había ciencia. Si Dios existiera, no hubiera gente mala en el mundo. Si hay Dios, ¿por qué nos deja sufrir? Dios pone a algunos por encima de otros. La idea de Dios es totalmente irracional, no tiene sentido, etc. Sabemos que hay muchos argumentos. Creo que ya con eso que tú dijiste respondiste un par de cositas de ahí. Pero, entonces a partir de esto es que vamos a comenzar a fundir. Y así lo digo ante cámara, sin motivo de debate. Aquí no estamos ateo contra cristiano ni nada de eso como se ve a cada rato, sino una conversación afianzando nuestra fe y diciendo sobre todo cuáles son las razones de verdad lógicas y demostrables por las que uno cree, fuera de lo que es lo corriente, como ciertos argumentos. Okay. Mira, voy a empezar por algo interesante de una de las que me causa suspicacia cuando la oigo, y es que Dios no existe porque el mal existe. Y aunque valga la redundancia, el mal existe porque es un mal necesario. Es necesario porque es un principio de libertad. Si entramos en la premisa de que hay un Dios y todo lo bueno te acerca a Dios, pues debe de existir algo que te aleje de él. Exacto. Es necesario por el principio de libertad. Y para explicarlo de manera más sencilla, si tú tienes una pareja y tú encierras a esa pareja en una habitación para que solamente te ame a ti y no se pueda ir de ti, no pueda tener la decisión de estar o no estar contigo, pues tú no la estás amando. Porque un principio del amor humano es la libertad. O sea, es que nosotros podamos decidir en libertad. Entonces, la decisión de nosotros optar por algo que no sea Dios, por ese mal, tiene que estar. Yo tengo que poder decidir el alejarme de Dios. Como todo lo bueno es Él, pues si no hay algo que me aleje de Dios, pues Dios no me está amando. Simplemente Él está poniendo cosas que son Él, que me acercan a Él, porque todo lo bueno es Él. Hay que poner algo que me aleje de Él. Y es mi libertad de decidir de irme en contra de Dios. Eso es el mal y tiene que existir. No el mal, sino mi decisión de poder alejarme de Dios. Que eso es el mal. Todo lo que me aleja de Él. Entonces, ¿y qué tú opinas, perdón, de la gente que dice que hay cosas naturales que no son provocadas por el hombre que causan daño? Por ejemplo, hubo un terremoto y mató una ciudad entera. Eso es un mal porque está acabando con vidas. ¿Por qué Dios permite eso? Qué bueno que tú usas el término que Dios permite. Porque aquí la gente se confunde en el Dios. Porque si eso pasa, si Dios lo permitió, porque Dios quiere que pase. Ojo, que Dios permita que algo pase, no quiere decir que Dios quiere que algo pase. Yo aquí tendría la libertad de darte un golpe, si yo quiero. Esa es mi libertad de hacerlo. Y Dios me va a permitir hacerlo. Claro. Pero eso no quiere decir que Dios quiere que yo lo haga. Claro. Eso tenemos que dejarlo claro. Y para no irme por el tema religioso y no entrar, me voy a quedar aquí un poquito afuera en el tema racional, tenemos que entender que los cambios climáticos, que el cambio en lo que nosotros vivimos hoy son producto de lo que nosotros hemos hecho como ser humano. O sea, no podemos entender que lo que pasó hace 100 años es inherente a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo consecuencias de cosas que pasaron hace 500 años, que nosotros provocamos, y nosotros no podemos entender la realidad que vivimos hoy con un simple yo estoy aquí y mi 20 años de vida, 25 años de vida, 30, la edad que tú tengas es lo único importante. No. Han pasado toda una historia que hay que ver y que tú no puedes basarte en tu hoy para decir o evaluar y decir, eso está pasando porque sí. Las cosas no son porque sí. Las cosas no pasan porque tienen que pasar o son coincidencia. Porque hay un criterio por ahí que habla mucho de
la casualidad de las cosas. Las cosas no son casuales. Creer en una casualidad es entender que cada una de las cosas que pasan, que son tan certeras y precisas, tú le estás poniendo un aspecto o un punto de casualidad a 1.000.000 de parámetros que se juntaron para que las cosas pasen. No. Cuando tú hablas de, mira, pasó un ciclón, no fue que un día amaneció y el ciclón le dio para allá. Pasaron una serie de factores, una serie de causales que van una al lado de otra, que tú no la puedes sacar de la Precisamente por eso es que hoy la meteorología puede predecir esos fenómenos. Perfectamente. Y siguiendo con eso que tú decías, precisamente por todos esos parámetros y todas esas cosas que hacen que cada hecho pase milimétricamente, entra la racionalidad. Claro que sí, claro que sí. No podemos dar fuera de esto de la racionalidad. Incluso cuando hablamos de la existencia de Dios, tenemos que hablarla por medio de la racionalidad. Y en eso a mí siempre me ha gustado verlo, como decía Aristóteles, nosotros tenemos una necesidad intrínseca de la verdad. Y un ejemplo fácil es esto. Esto que está aquí, si yo te digo, ese líquido, tú te lo puedes beber, a ti te interesa saber si eso te hace daño o no. Sí, o sea, naturalmente. No es irrelevante para ti el hecho de si te hace daño o no. O el mismo ejemplo del ciclón o de una lluvia, si tú la ves y tú me preguntas, ¿y qué es eso? Yo te digo, eso es una pintura. No te es irrelevante que yo te diga que es una pintura a que yo te diga, no, mira, eso es un fenómeno meteorológico que funciona por esto y por esto. O sea, nosotros necesitamos la verdad. Nosotros necesitamos buscar la verdad. Y cuando Aristóteles lo explica que nosotros vamos desde lo más simple o burdo, que es la opinión, a la verdad científica. Y mientras más subimos, más nos vamos elevando a esa búsqueda de ciencia que es inherente del ser humano, la búsqueda de la verdad. ¿Por qué te explico esto? Porque para nosotros, si yo te digo, esa mesa está ahí, porque hay un bosque en Canadá, tú me vas a decir, sí, pero faltan como una serie de cosas para que eso que tú me estás diciendo tenga lógica. O sea, tú me tienes que decir que hay un bosque en el cual talaron árboles, esos árboles lo transformaron en una mesa, esa mesa... Bueno, llegó a Estados Unidos la distribuyó. O sea, pasaron una serie de cosas. Claro, que uno tiene que comprender todo el proceso. Claro, que tiene un poco de lógica. O sea, tú no me puedes decir que esa mesa está ahí porque hay árboles en Canadá. O sea, faltan un reguero de axiomas en el medio, de verdades que tienen que estar ahí, de casualidades que tienen que pasar y que tienen que darse para eso. Es lo mismo, nosotros siempre que hablamos, o sea, la verdad se ve como un sistema. Siempre, como un sistema que tiene que tener coherencia en sí mismo. Por eso, cuando tú hablas del sistema solar, es una verdad que tiene que ser coherente en sí misma para tú entenderla y comprender eso que tú tienes en la cabeza. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, si en algún momento tú piensas que cada uno de los planetas que se han descubierto recientemente fue que alguien dijo, déjame mirar para arriba, y en todo el sistema solar se puso a mirar y coincidencialmente él cayó ahí. Eso no pasa. No. O sea, ha pasado cuando estábamos hablando de que tú estabas mirando a los planetas que están cerca, que están ahí. Pero hay planetas que estaban ahí que no fue coincidencia que alguien miró para allá y punto, sino que en papel, para que ese sistema solar tuviera coherencia, en papel alguien se puso a calcular y dijo, ahí tiene que haber algo, porque si no, no tiene coherencia. Por ende, cuando hablamos de la verdad y tú andas buscando la verdad y la verdad de la existencia de Dios, pues para que el sistema funcione, cuando el hombre se pregunta, ¿cuándo inició todo? ¿Por qué inició todo? Pues tiene que haber algo que le dé coherencia al sistema y que esté ahí, que haga y que sea el inicio de todo. Porque si no, se cae el sistema. O sea, que ese planeta esté ahí es necesario para que el sistema solar funcione. Esa fue la lógica de encontrarlo. Pues que Dios esté es necesario para que se pueda explicar la existencia del hombre, no la de Dios. No la de Dios. Y para que funcione el sistema. Para que funcione el sistema. Interesantísimo. Porque todo tiende a él. Me está poniendo a fundir y de verdad te lo agradezco. Entonces, siguiendo por ahí, hay un tema muy interesante, que es la ciencia, según algunas personas que dicen que yo creo en la ciencia pero no en Dios, no está en contra de la religión. Para nada. Hay mucha gente que cree que son totalmente chocantes, pero no. Yo, según lo que tú estás diciendo, lo que interpreto es, la ciencia te acerca a entender ese proceso por el que
uno, que es Dios, que es el principio, llega a el hombre, que somos los que estamos ahora, que sabemos que existimos, ¿verdad? Entonces la ciencia ayuda a explicar ese proceso de todos esos fenómenos, pero todavía falta la primera pieza. Entonces por eso, nunca se ha demostrado científicamente, porque es imposible, que no existe Dios. Y yo creo que a eso tú te refieres cuando tú dices es que siempre falta una pieza. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a entender de que las ciencias son exactas. Y tú buscas y piensas en tu cabeza y tú dices, sí, no, que la ciencia es exacta. ¿Cuál es la única ciencia exacta que tú conoces? Nada más hay una. Que siempre te la enseñaron en el colegio y te dijeron, eso es exacto. Y es la matemática. Y te dijeron, matemática es una ciencia exacta. Pero eso es mentira. Porque tú has oído también el hecho que se dice, tú has oído de metafísica, la metabiología. Eso lo único que significa es que para tú poder entender la física, tú necesitas salir de ella, de esa ciencia, y darle explicación por algo que está fuera de ella. O sea, para tú poder explicar el sistema, tú necesitas algo que está fuera del sistema. Pero algo que tampoco la gente ha oído mucho, pero sí existe, es la metamatemática. Es que la matemática no es una ciencia exacta, porque tú, para entender principios matemáticos, existe la metamatemática, que es algo fuera de la matemática, para poder entender, para que pueda tener coherencia eso, ese sistema, como te venía explicando. Entonces, entender de que para tú poder entender, valga la redundancia, una ciencia, tú tienes que salir de ella para poder entenderla. Fue lo que hizo la crisis del racionalismo en los 1900. Entender que por la razón no ibas a poder llegar a entender todo, sino que ibas a tener que salir de la razón. Y se entró en una crisis muy grande que nos llevó al irracionalismo luego. Pero cuando se hizo una conferencia que es muy famosa en los 1900, tratando de explicar por medio de la razón todo, buscando por la razonabilidad encontrar todo, se dieron cuenta que por la razón no se iba a poder llegar, que se tenía que buscar otra cosa para poder explicar, porque no importando qué tanto tú razones que eso es agua, esa mesa que está ahí, para los que están viendo que aquí hay una mesa, que esa mesa es agua, no va a ser agua por más que tú lo razones. O sea, hay una parte del razonamiento que no crea. O sea, tú no... Y los teólogos así le llaman a la plenitud de Dios, al razonamiento de Dios, porque ese puede crear. Es pleno, porque cuando el razonamiento llega a su plenitud, es que todo lo que tú razonas es. Y el razonamiento humano, nosotros no llegamos por nuestras fuerzas a entenderlo todo, por nuestra razón a entenderlo todo. Por ende, si tú te tiras de un edificio, por más que tú pienses y razones que el piso es una almohada, no lo va a hacer. No va a cambiar la verdad, no cambia. Por eso tenemos que ir subiendo de grado. Y cuando llegamos a la crisis de entender de que no íbamos a llegar por la razón, la teología vino a ser la respuesta. A entender de que eso tiende a un Dios. Tiende a que eso que se accionó desde el principio, ese motor, que hubo que darle un empujón. Podemos hablar de cualquiera de la teoría. Aquí no vamos a tener que hablar de Adán y Eva. Podemos hablar del Big Bang. Lo que sea. Podemos pero hablar siempre hay un motor de la teoría de la evolución, de la que tú quieras. No de la de Darwin, porque en esa teoría la iglesia no cree específicamente, pero la teoría del Big Bang, que fue hecha por un sacerdote católico. O sea, no importa en la que creas, tiene que haber algo que le dé el arranque. Y ese arranque es lo que la teología propone, con que hay algo que está fuera del sistema que tiene que darle el arranque al sistema. Y algo que me parece muy interesante decir, que ese algo no se puede regir por las reglas del sistema. Porque muchas veces queremos ponerle leyes nuestras a algo que no pertenece al sistema, por no decir a un Dios, sino que hay algo que está fuera del sistema que si tú eres de paja, tú no te tienes que regir por la ley de la carne. Esa es la historia más común, o sea, la del hombrecito de paja. Tú no puedes pretender que un hombrecito de paja se rija por la ley tuya. No es lo mismo, no funciona igual. Y se explica así de sencillo, y sin embargo, esa es de la redundancia más grande por parte del ateísmo. Y es que, ¿por qué Dios, sabiendo que como concepto tiene que ser algo superior a nosotros, lo tenemos que encajar en los límites de nuestra percepción? Porque nosotros estamos clarísimos, la humanidad como intelecto general está clarísima de que nuestra percepción es limitada. Nuestros sentidos son limitados, nuestra razón es limitada,
todo es limitado y estamos acudiendo a aproximaciones, como locos. Es aproximado. Entonces, ¿cuál es el motivo de intentar entender a un Dios como dentro de la norma de nosotros? Y esa es una de las formas más sencillas de decirle a una persona que utiliza ciertos argumentos, eso no prueba la inexistencia de Dios. Y tú sabes que estamos viviendo en una época, me encantó mucho lo que tú dijiste, que nosotros vamos a lo aproximado. Eso no puede ser más cierto. Nosotros usamos el método científico como un método de ciencia, y que bueno, lo es. Pero es un método de aproximación. Es tú tener una tesis y probarla por aproximación. Cuando en la medicina te dicen, mira, tómate ese acetaminofén porque te duele la cabeza, porque tú tienes fiebre, por lo que sea, te están diciendo, mira, nosotros hicimos pruebas en tantas personas y eso funciona. Tú entiendes que tú puedes ser parte de la excepción a la que no le funciona. Nosotros trabajamos con ciencia, que trabajan por aproximación. ¿Por qué te digo esto? Porque el nosotros cree que todo tiene que ser demostrado por el método científico para que sea una ciencia. Es irreal. Es irreal porque de ahí tú sacas cosas que siempre han sido ciencia, pero ahora no la quieren sacar. Pero siempre fue ciencia la filosofía. Claro. Por la filosofía nosotros tenemos lo que tenemos hoy como biblioteca. O sea, esos pensamientos que hoy nosotros rigen muchas cosas de filósofos como Aristóteles, Platón, Jenofonte. O sea, son, perdón que lo diga, son tigres que fundieron de una manera y que armaron un engranaje para que nosotros fuéramos lo que somos hoy. Y eso que ellos hicieron, la filosofía es precursora de ciencia. El arte, las bellas artes las han sacado entendiendo de que no es una ciencia porque no es exacta. Ninguna ciencia es exacta. Sacaron la teología. O sea, en lo que estamos viviendo ahora han sacado cosas porque simplemente no se pueden demostrar por el método científico. Gran cosa. Y yo tengo un problema muy personalmente que me pica cada vez que se menciona con la idea progresista de que todo lo que avance en la humanidad tiene que ser mejor a lo anterior. Pero yo siempre digo algo para rebatir eso que le puede parecer mejor o peor a una persona. Yo digo, tiene que haber una verdad, tiene que haber una realidad fuera de nosotros. 100%. Bueno, hay gente que lo niega. Hoy en día vivimos en una época de posverdad. La gente cree que esa es mi realidad y no la tuya, pero son perspectivas. Pero la realidad es una y eso es lo que intentamos descubrir. En fin, yo siempre digo que la sabiduría y la verdad, si es verdadera verdad, valga la redundancia, y verdadera sabiduría, tiene que ser atemporal. Entonces, por algo que algo se haya mencionado hace 2000 años, o se haya creado hace 2000 años como la iglesia, por el hecho de ser vieja no significa que tenga menos verdad. Y ese es uno de los argumentos que siempre dicen para tirar a la iglesia. La verdad no cambia. No, que se ve. No cambia. La verdad no cambia. O sea, es que por el mero hecho de que se llame verdad, no puede cambiar. No puede cambiar. Y ahí tú dijiste algo que me gustó mucho. El tema de que la verdad no es relativa. O sea, tú no puedes venir a querer... Es un podcast nuevo. Pero sí. No, y lo podemos resumir sencillo. Dirían por ahí que tú vas a relativizar la verdad hasta que te afecte. Claro. Eso que está ahí no es un hoyo, pero si tú caminas hacia él, lo vas a esquivar. Ahí se convierte en verdad. Cuando te afecta a ti la verdad, ahí deja de ser relativa. La verdad, es muy bonita ver la verdad relativa en relación a los demás, a lo que le afecta al otro. Pero cuando te afecta a ti, deja de ser relativa. Cuando afecta a tu verdad, cuando esa verdad quiere moverte, sacudirte, escandalizarte, porque nosotros ahora mismo vivimos un relativismo de que, no importa. Sí. Eso no es así, a mí me parece. Y estamos dejando ciencias que siempre han dicho una cosa. O sea, eso es un embrión y tiene vida. Bueno, tal vez para ti, para mí no. La planta tiene vida. Y estamos relativizando la cosa de una manera. Y verdades que siempre han sido. Y cosas que la misma ciencia ha demostrado. Sí, exacto. Y cosas que fueron hace años, pero ya, como a mí no me afecta, que eso sea o no sea un embrión, no me importa. Pero si alguien dice, bueno, a ti, tú, te afecto con lo que estoy diciendo, no, espérate, ahí es distinto. Y aquí hay un juego con la verdad que suenan bonita a veces, que nosotros la compramos, porque yo tampoco creo que la gente asume verdades por asumir, sino que suenan bien y las repiten y no tienen ganas de leer y no tienen ganas de indagar si lo que ellos creen o lo que están repitiendo es así y funciona así. Y por eso para mí es muy importante, y aquí en este podcast es bueno recalcar el hecho de que leamos.
O sea, que tú te atrevas a cuestionar tu verdad. Lo que tú crees, que tú te atrevas. Como yo en mi momento tuve que ponerme contra la pared y decir, es que creer que no existe un Dios es entender que yo creo en el azar. O sea, la existencia de la vida se dio con unos detalles tan precisos que tenían que pasar para que existiera la vida aquí en la Tierra. Y pasaron. Tú me estás diciendo que todo eso pasó al azar. O sea, porque sí. No, no. O sea, pasaron un reguero de cosas para que yo estuviera aquí hoy. Que no es al azar. No, no vemos el azar como muy, muy simple. Y la gente que habla del ateísmo, entender que Dios no existe, alguien tiene que ponerse a explicar entonces cómo le damos coherencia al inicio de todo, al cómo inició. Que en algún momento quisieron explicarlo con el bucle eterno, es decir, que no hay un inicio, esto es cíclico, esto se mantiene. Y ahí ya no hay necesidad de preguntarse cuándo todo inició. Pero ahí surge la próxima pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Y buscando respuestas a todas esas preguntas, pues entendemos que Dios tuvo que dar, hubo una mano, que la teología habla de la mano de Dios, que tuvo que dar inicio. Yo creo que ya respondimos, pero por mucho el tema de la racionalidad. Sí, sabemos que tienes razón. Sí, tiene lógica. Desde el principio tú dijiste porque era bueno y amoroso, eso me sorprendió. La eliminaste de un fuetazo. Pero el tema de la existencia de Dios, yo sé que habrá gente que todavía se lo cuestione, de que, pero porque algo tuviera que dar vida al principio, no significa que existe. Alguien dirá eso. Entonces, antes de iniciar a grabar, tú mencionaste a Santo Tomás de Aquino. Yo sé que eso es demasiado complejo. Yo no lo entiendo bien. Te tengo que ser sincero, yo no entiendo bien los postulados de Santo Tomás de Aquino y lo quiero estudiar. Pero sé que él fue uno de los mayores papás de la iglesia en cuanto a demostraciones y teología como tal. Entonces, de eso que tú conoces de él, o citando a quien tú quieras, pues tampoco te voy a presionar, ¿cómo él demuestra, además de la razón y de la lógica, que existe Dios? Ok. Yo me voy a meter un poquito en la teología y te voy a hacer la expresión que te Aquí hice estamos para cuando fundir. nos estábamos grabando el podcast y para fundir un poquito más. O sea, Santo Tomás de Aquino es doctor de la iglesia, pero en esa demostración de la existencia de Dios, la iglesia tiene un principio, y es que Dios no existe. Y ese es un principio teológico y filosófico que para hablar de Dios hay que tenerlo claro. Dios no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Para que no se me vayan a escandalizar los creyentes. Sí, para dar un poco de contexto. Él literalmente llegó a mi casa y lo primero que me dijo fue eso. Y yo me quedé, que ¿cómo así? Eso es contradictorio. Entonces, ahora tú me dijiste que no era contradictorio. Entonces yo quiero que tú expliques ahora el por qué, porque de verdad que me parece interesantísimo. Decir que Dios existe es limitar a Dios. Hablar de una existencia de un ser omnipotente que está fuera del tiempo. Todo lo que tiene existencia tiene principio y tiene fin. La teología habla de que Dios no existe, que Dios es un ente fuera del tiempo, fuera de nuestro sistema, que viene a dar luz a nuestro sistema. Tú no puedes hablarme de una existencia, porque entonces tú le estás poniendo un inicio a Dios. Inició en algún momento y va a terminar en algún momento. Entonces no podemos hablar de la existencia de Dios. Una pregunta ahora, un inciso. Diferencia entre ente y existencia. Ente, cuando hablamos de ente, estamos hablando de un ser. La existencia se va a limitar al espacio-tiempo. Exacto, a un espacio-tiempo. Siempre a un espacio-tiempo. O sea, tú existes. Tú existes. Aunque pudiéramos filosofar que no. Sí. Pero tú existes porque tú estás limitado a un espacio-tiempo. Santo Tomás de Aquino entró mucho en eso, en la existencia, porque para que algo exista tiene que estar en un espacio-tiempo. Pero hay que definir ese espacio-tiempo. Tú tienes que definir que eso está ahí y cómo está ahí. Entonces ese Dios tú no lo puedes limitar a un espacio-tiempo. Él está fuera del tiempo, viendo todo lo que pasa. Y eso es necesario explicarlo como un Dios no existe. No lo limites nunca. Tú creyente no limite a Dios a decir que Él existe. Lo estamos poniendo muy pequeño. Pudiéramos hablar de demostrar el que Dios está. Nunca te ha dejado. Él está ahí. Él está siguiendo a la humanidad. Nosotros somos su
creación, nosotros sí somos Esa es criaturas. otra. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios sigue? Mira, yo podría irme profundo en el saber que Dios sigue, pero yo leí un tweet de un nandito. Un nandito es la palabra que usa una amiga para referirse a un cualquiera, que puso diciendo en un tweet: ¿tú quieres una prueba de que Dios está? Pues mira una mujer embarazada. ¿Tú quieres una prueba de que Dios cree en la humanidad? Sigue creyendo en nosotros. Mira una mujer embarazada. Yo he leído muchas cosas, pero entender eso de que Dios está ahí porque aún sigue y permite haciendo que las cosas pasen y sigue cuidando de la humanidad, para mí, y ahí me fui muy por el tema de lo que yo creo y no lo racional, pero para mí en este punto es muy importante entender de que a pesar de cómo nosotros actuamos como humanidad, Dios sigue creyendo en nosotros y sigue caminando con nosotros. Aunque no creamos en Él. Aunque no tiene nada que ver. Esa es nuestra libertad de no creer. Él va a seguir en ese proceso con nosotros, de buscarnos, de estar ahí con nosotros. O sea, Dios sigue ahí fuertemente. Y ahí, y aquí podemos entrar en pruebas fehacientes que tiene la iglesia de milagros que no hay cómo explicar. O sea, tú no vas a poder explicarlo y te vas a dar cuenta que todo tiende a Dios, tiende a un Dios. Para mí la mejor explicación es que tú quieres ver que Dios está ahí, que Dios sigue ahí. Mira a una mujer embarazada. Eso está impresionante. Mira, o sea, Wow. como diría la misma Biblia, o sea, Dios sigue alimentando todos los días a los pajaritos. Están ahí, tienen comida. Lo que pasa es que nosotros mal administramos los recursos que se nos han dado, porque ahí van a decir: ay, sí, pero mira cuánta gente hay muriéndose de hambre en África. Sí, claro, hay mucha gente muriéndose de África porque todavía no entendemos el plan que Dios tiene con la humanidad. No conmigo, no con la iglesia, con la humanidad. El entender de que la doctrina social de la iglesia explica algo que dice: las cosas son tuyas hasta que alguien no la necesita más que tú. Hay mucha gente necesitando. Hay mucha gente necesitando tu mano, necesitando tu comida. O sea, nosotros tenemos tantas bendiciones, y aquí hablo de ti y de mí, de realidades que nosotros tenemos y que podemos externarla, que podemos dar una mano amiga, y a veces no lo hacemos. Yo siempre he pensado que si yo estoy viviendo aquí es por algo. O sea, no solamente el hecho de estar vivo. Si yo soy un chamaquito con un privilegio, gracias a Dios, que tengo luz, que tengo agua, que tengo comida, que tengo sitio donde vivir, lo tengo todo, lo necesario, todo, es por algo. Y yo siempre me he sentido con esa responsabilidad de intentar llevar algo al otro. Me hace mucha falta todavía servir, pero lo digo como la reflexión que yo me hago diariamente, quizá le pueda servir a alguien. Si yo tengo este nivel que otra persona puede necesitar más que yo, definitivamente necesita más que yo, entonces ¿qué yo voy a hacer al respecto? Ojo, aquí hay que dejar claro que la riqueza no es mala, o sea, es la administración de ella, lo que tú hagas con ella, lo importante. Y para esto siempre me gusta ejemplificarlo con lo que dijo Santa Teresa de Calcuta a una persona que era muy rica. Esa persona que va y ve su trabajo, queda admirada con el trabajo que Santa Teresa está haciendo, y dice: no, yo necesito ayudarla. Y le da un cheque en blanco, se lo entrega y le dice: mira, utiliza el dinero que tú quieras para que tu misión siga. Y Santa Teresa se lo rechaza y le dice: yo no quiero tu dinero, yo quiero tus manos, porque con tu dinero yo voy a alimentar a esta gente por 1, 2, 3 días, semanas tal vez. Con tus manos yo te convierto a ti, los convierto a ellos y cambio el mundo. Y entender eso es muy profundo, es entender que el dinero es un medio, es muy bueno, pero más importante va a ser mi accionar, que es lo que puede transformar, que es lo que puede hacer cambio. Eso es sorprendente para mí. Wow, sí, es demasiado interesante y también habla de el poder de la influencia y el liderazgo por encima de lo monetario. Por encima de lo monetario. Wow. Aquí quiero hacer un inciso. Tú sabes que yo hablo mucho del estoicismo en mi cuenta, en el podcast. Bueno, se llama Cristoico, precisamente por eso. Y quiero citar a Séneca con esto. Los estoicos creían que el bien, el supremo bien, es la virtud.
Y entonces la contraparte, lo malo, en cuanto a nosotros los hombres, sería el vicio, la necedad, lo contrario a la virtud, básicamente. Entonces, todo lo demás es indiferente, incluyendo el dinero. Séneca, siendo un hombre de la élite romana, siendo privilegiado, lo dice de la siguiente manera: el dinero es indiferente. Ahora, es preferible tener dinero, no por los placeres, las comodidades que uno puede tener con el dinero, ni para despilfarrarlo, ni para alimentar a una gente por un día y decir que yo soy el mejor. Para nada, porque eso lo convertiría en un vicio. Exacto. Sino para yo poder tener más tiempo y espacio para cultivar la virtud en mí, para acercarme más a Dios en nuestro contexto. Y eso me parece interesantísimo. O sea, siempre es preferible, claro, tener más, porque uno quiere vivir mejor. Ahora, no vivir mejor para yo acomodarme y no saber de nadie, más nunca, sino para yo poder mejorarme a mí mismo y con eso mejorar a los demás, prestar mis manos. Como debe de ser, que es lo importante, o sea, es la administración de ese dinero. Y yo creo que esto no es parte de este podcast, pero yo lo voy a mencionar también. El hecho de que esa administración del dinero, que se lo han dejado también a instituciones, a la iglesia, que tenemos que hacerlo y nosotros somos los encargados de administrar bien las cosas. Y yo estoy seguro que alguien por ahí está pensando en mira la iglesia con que tanto no dinero y no lo hace y no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿A ti qué piensas así? Tú, ¿qué piensas? Que la iglesia es rica, millonaria y que el Vaticano tiene tanto dinero que pudiera acabar con el hambre del mundo. Sí, tal vez tú tienes razón. Si el Vaticano vende todo lo que tiene, que es patrimonio cultural de la humanidad, pudiera venderlo y alimentar el mundo por ¿cuánto? 3, 4, 5, 6 días, está bien. Alguien está diciendo por ahí, claro que no, por más. 6 meses. No importa, año, puede ser por 10 años. O sea, es lo mismo. ¿Por qué tiempo? ¿Cuál es la finalidad de tener dinero? Y aquí lo digo por lo que estamos hablando. El punto es la buena administración del dinero. Y como quiera la iglesia hace 1 millón de acción social. No es que no ahí la voy, hace. ahí quería llegar. Pueden buscar los informes del PNUD. Los últimos revisados por mí fueron en el 2016-2017, donde habla que el 26% de las instituciones de ayuda del mundo son de la Iglesia Católica. O sea, tú estás diciendo que la cuarta parte de todas las ayudas que se dan en el mundo son de la Iglesia Católica. Es muy probable, tú que escuchas, que hayas estudiado en un colegio de monjas o hayas estudiado en un colegio católico, o que si has ido a un asilo de ancianos, ese asilo lo cuidan monjas. O sea, te has dado cuenta de lo que la iglesia aporta. Es muchísimo, es muchísimo. Estamos hablando de eso, de administrar el dinero para darse a los demás. Y ojo, aquí quiero dejar algo claro. La función de la iglesia no es ayudar. O sea, la misión por lo que la iglesia existe no es por caridad, no es por dar a los pobres. Esa no es su misión. Su misión, aunque para tal vez una persona no creyente no le entienda, la misión de la iglesia es evangelizar, salvar almas. Esa es su misión. Que por medio de ella también ayude, pues sí, pero su misión... Y la caridad como quiera es uno de los principios de la iglesia. Claro. Pero su misión va a ser salvar almas. Claro, o sea, administrar los sacramentos. Después de ahí, que de ahí surja el ayudar, el dar a los pobres, el alimentar al hambriento, el acoger al enfermo. Claro que sí, pero esa no es su misión. Y aún así lo hace. Y lo hace también que el 26% de las instituciones de ayuda son de ella. Entonces nosotros estamos llamados a administrar bien las cosas que Dios nos da. Y es siguiendo el ejemplo de Jesús. Sí, y que hablábamos de eso, de administrar las cosas bien, por entender de que hay niños que están pasando hambre, pero hay niños que están pasando hambre no porque Dios no exista, sino porque yo, que se me ha dado mucho, estoy dando poco. También. Y no estoy hablando de dinero. A mí, que se me ha dado mucho, estoy dando muy poco. Se me está olvidando que mi norte no soy yo, mi egoísmo y vivir para mí, sino que mi norte es vivir, diría San Irineo, que la voluntad de Dios es que el hombre viva y sea feliz, pero no un vivir en egoísmo pensando en mí, sino en un vivir de darme a los demás, de entender que parte de lo que yo soy
yo no soy un individuo que vivo solo, sino que yo dependo de otros. Y eso es, la interacción con los demás es importante. El dar a los demás es importante. Importantísima. Yo en una de las últimas conversaciones filosóficas que tuve así con amigos, él decía que él no entendía muy bien por qué yo seguía principios estoicos y por qué mi fe tampoco. Y me decía, si tú lo que quieres es cultivar la virtud, tú te puedes ir por una montaña, cultivar toda la virtud que tú quieras y tú eres la mejor persona del mundo, pero eso te hace llegar a tu objetivo. O sea, tú estás aislado de todo el mundo, tú estás en una montaña. Entonces, ¿cuál es el punto de tú cultivar tanto si tú estás en una montaña? Y yo le decía, no, lo que pasa es que el mero hecho de tú aislarte de la sociedad te hace salir de tu naturaleza sociable y por lo tanto estás haciendo algo malo. Estás faltando una virtud que es crucial. Y simplemente lo quería conectar con eso que tú mencionaste. Es que el hecho de nosotros ser buenos y de tener esa acción, de tener esa caridad y esa misión, o el norte, que cualquier persona ya se tendrá que cuestionar cuál es su norte, siempre tiene que implicar a la sociedad, queramos o no queramos. Y definitivamente, o sea, cuando tú entras en ciencias como la psicología, que te hablan de que la pereza, la soledad, la tristeza, o sea, la depresión, que es una enfermedad, está genuinamente relacionada a la falta de propósito, a la falta de, o a la soledad de la persona. O sea, nosotros somos ente comunitario, nosotros no nacimos para estar solos, nosotros nacimos para aportar. Por ende, cuando el ser humano siente que aporta, que hace algo, en lo cual está aportando en cualquier área de su vida, eso crea satisfacción. Y se salud. habla. Y Claro, salud. claro. Claro. El tú entender que lo que tú estás dando sirve, eso es tan importante para nosotros, el encontrar la misión, y nosotros como creyentes, encontrar la misión que Dios tiene conmigo y hacerla, y con ella aportar. Aquí se nos trajo para aportar. Y yo entiendo, para conectarlo con un poquito con lo que hablábamos del principio, que mientras más razono, mientras más conozco la verdad, esa verdad que Aristóteles hablaba que era la verdad científica, la más alta a la que yo puedo llegar, pues más puedo actuar, caminar conforme a mi propósito, a mi realidad. Mientras más conozco la verdad, más sé hacia dónde tengo que dirigirme, más lo que hablábamos ahorita, el que ama sin conocer, ama de manera sumisa, Es de que manera ligera, no se pero puede. el que ama, el que conoce lo que ama, lo ama verdaderamente, ama mejor. Pero se puede amar sin conocer. Sin el conocimiento humano normal, sí pudiéramos hablar que sí, porque tú no necesariamente amas a tu madre por conocimiento. Wow. Pero Ok. mientras más la conoces, Sí, mientras más sí, conoces sí. lo que ella hace, por eso dirían por ahí las madres, como esas frases que tú le entiendes luego. Y yo todavía no lo he entendido porque yo no soy padre, no sé eso, pero yo sé que las madres dicen mucho. Cuando tú seas madre, tú me vas a entender. Real. Porque ahí tú comienzas a entender y amas, y las madres, Cuando la verdad empieza a afectarte. cuando la verdad, muy bien, cuando la verdad empieza a Hay que afectarte. conectar. Esas madres que dicen, tú lo vas a entender cuando tú seas madre. Y cuando llegue esa muchacha y es madre, ama más. Porque Claro. entiende en carne viva lo que su mamá vivió. No era que la amaba menos, ahora la ama mejor. Porque entiende. Entonces cuando entendemos, amamos mejor. No es que no amábamos antes. Ya. Pero mientras más Yo- nos acercamos a esa verdad plena de la que habla Aristóteles, esa verdad científica, pues amamos mejor, Claro. entendemos mejor las cosas y podemos llegar a la plenitud de nosotros mismos como seres humanos. Wow. Excelente. Aquí yo quiero añadir dos cosas. Dale. Primero, yo tiendo a hablar mucho con locuciones latinas porque me fascinan. Yo entiendo que en una locución latina pequeña sale muchísimo conocimiento. Y hay una que me encanta que dice, Quis diligit quod ignorat, que es quien ama lo que ignora. Pero me parece muy interesante porque lo dice en tono de pregunta. No como yo te afirmé ahorita, no se puede amar sin conocer, sino Exacto. quien ama lo que ignora. Entonces, si tú ignoras deliberadamente, ¿cómo tú puedes amar algo? Si tú no tienes la intención de conocerlo Eso y de es muy dudarlo y buscar y anhelar una respuesta, ¿cómo tú puedes amarlo? Y entonces ahí conecto con la segunda cosa que quería decir. Precisamente por eso es que a mí me gusta indagar tanto. No solamente creer en Dios porque yo creo, porque así me lo inculcaron, sino yo quiero investigar más, yo quiero dudar, yo quiero preguntarme las cosas, no porque yo quiero dejar de creer, pero porque yo quiero entender cómo amar más.
Bueno, ahí te puedo decir que la iglesia ya eso lo condenó hace muchísimos años. Eso es fideísmo, tú creer por creer. La iglesia lo condenó, es una Todo eso yo corriente no tenía ni idea. de que la iglesia dijo eso no está bien, tú no puedes creer por creer. La creencia tiene fundamentos que hay que tenerlos claros. Fideísmo, yo creo porque sí, no. Pero también la iglesia condenó el racionalismo. El que si no lo entiendo, no es. Eso tampoco es verdad. Juan Pablo II en su encíclica Fido et Ratio dice que la fe y la razón son como las alas de un ave. Una sin la otra no puede existir. No se vuela sin una sin la otra. Una es fideísmo y la otra es racionalismo. Ambas están mal. Tú no puedes tener solo racionalismo porque no vas a volar. Y no puedes tener solo fideísmo porque tampoco lo vas a hacer. Ahora, si tienes fe y tienes razón, vas a poder llegar a la plenitud, a encontrar Increíble. eso que empuja y da inicio a todo el sistema. Pero desde antes uno tiene que aceptar la fe como una forma de conocimiento también. Por supuesto. Pues sí, yo creo que en este podcast hemos fundido bastante, demasiado, pero sobre todo hemos aprendido mucho. Yo me he formado muchísimo, esto ha sido una conversación increíble para mí y espero que para quien sea que vea este podcast, aunque sea una gente, pues haya llevado algo positivo. Y yo quiero, antes de nosotros hacer la conclusión, que tú des alguna exhortación final, como a qué tú llamas en este podcast. Mira, primero, si hay una persona que niega la existencia de Dios, hay algún ateo escuchando, lee. Lee mucho, que yo soy muy fiel creyente de lo que dijo Luis Pasteur. O sea, definitivamente la poca ciencia te va a acercar, te va a alejar de Dios, pero la mucha te va a acercar a Él. Cuestiónate por los más grandes científicos del mundo han creído en Dios. No crea que ellos no estudiaron, ellos estudiaron mucho. O sea, para mí es acércate, lee y cuestiona. A ti creyente, cuestiona tu fe también. Busca los fundamentos de tu fe que están ahí. Antes a mí me daba mucha risa porque yo llegué a un momento en el cual yo dije, bueno, es que yo era líder de un grupo de oración joven y yo dije, bueno, yo no puedo preguntar esa duda que yo tengo porque, y si no hay respuesta, que no te pase como a mí. La iglesia tiene más de 2000 años de existencia. Tú no vas a venir con una pregunta que la iglesia ya no se haya hecho y ya no haya respondido. De verdad que todas las preguntas que yo me pude hacer, yo pude investigarlas y la iglesia tiene respuesta para cada una de ellas. O sea que si en algún momento tú tienes alguna duda sobre la existencia de Dios, tú quieres indagar más sobre ateísmo, la iglesia tiene escritos gigantes sobre ateísmo, sobre lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. O sea, son 2000 años de documentos increíbles. Yo exhorto de verdad a la gente a que lea mucho y se cuestione. Y que busque, si tiene dudas, busque. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar, y yo soy de lo que pienso que lo que vas a encontrar te va a acercar a Dios. Definitivamente. Te va a acercar. Así ha sido mi experiencia, Sí. por lo menos. O sea, tú vas a entender las cosas y busca, que encontrarás. Y añadir ahí que puede ser que tú no apoyes mucho a la iglesia católica, pero no niegues su sabiduría. Que eso es un problema que yo me he encontrado mucho también, que a mí yo le digo, investiga, mira a ver lo que dice la iglesia para que tú sepas en base a qué que tú estás hablando. Y me dicen, no, porque es que todo lo de la iglesia está parcializado, porque es para su conveniencia. Sabiduría. ¿Qué no está parcializado? Eso sería otra ¿Algo pregunta. de lo que tú lees no está parcializado? ¿O Todo tú tiene crees- un autor. ¿O tú crees que el método científico, el que anda demostrando una tesis, no quiere demostrar su tesis? Eso es así. Se buscan las razones para eso. Pero estamos cerrando. Pero me dio mucha curiosidad lo que tú dijiste de que te hicieron. O sea, que te dicen mucho que no están de acuerdo con la iglesia. ¿Por qué no están de acuerdo con la iglesia? Bueno, razones como tal dan para otro podcast. Por ejemplo, no porque la iglesia es corrupta, porque en la iglesia ha habido muchos casos de sacerdotes pedófilos, porque los cristianos son un hipócrita, porque hablan mucho de dar y luego no sirven o oprimen a los demás. Ese tipo de argumentos. Pues vamos a cerrar con esta historia. Yo cuando me dicen eso, o bueno, yo cuando explico el credo en el que nosotros creemos, y nosotros hay una parte del credo en que decimos, yo creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Hay una historia que a mí me gusta hacer mucho, que aquí dejo claro, yo no sé si la historia es cierta o no, pero yo lo que sí sé es que tiene una sabiduría dentro que no puede ser más real. Y hay una historia que cuenta
de cuando Napoleón de aquella época, con todo el poder que tenía, apresó al Papa de la época. Y trancado le dijo al Papa, yo voy a destruir tu iglesia. Yo puedo destruir tu iglesia y la voy a destruir. Y el Papa, me imagino que con pequeña suspicacia y sabiduría que solamente viene de Dios, le dijo, ay, Napito. Si nosotros no hemos podido destruir la iglesia, mucho menos tú. Y esta historia es para ti, católico. Han existido, existen y seguirán existiendo fallas en la iglesia. Esto se mantiene porque Dios la guía. Pero sí, vamos a seguir errando como cualquier otra institución. Sí, van a haber sacerdotes, violadores, pederastas. Van a existir. Sí, el 1%, el 2% de los sacerdotes lo hacen. Pero hay 98% que están haciendo una labor increíble. Y si tú quieres decir y tomar una postura por un 2%, tómala, esa es tu decisión. Pero no tiene lógica. Si tú escuchaste este podcast porque tú querías buscar razones lógicas, pues no es lógico que tú rechaces porque hay un caso. Porque en todas las instituciones, y más en una institución que tiene 2000 años, hay muchísimas cosas. A ti, católico, cree en tu iglesia que esto no se ha caído definitivamente porque Dios que la guía. Porque si no, si hubiera sido por nosotros, y aquí hablo de ti y de mí, y aquí ahora voy a hablar de mí, si hubiera sido por mí, la iglesia se hubiera caído hace rato. Nuestra fe no está fundamentada en gente que está errando, está fundamentada en un Dios que guía a la iglesia y que guía a muchísimos sacerdotes que están haciendo una labor increíble. Yo necesitaba que cerráramos con eso. Para mí esa historia es excelente. Genial. Poco más que decir, de verdad. Así mismo se puede cerrar y ya dejar a la mente de cada quien que funda, que reflexione y sobre todo que sigamos investigando y formándonos, que es limitado el conocimiento. Para nosotros siempre va a ser limitado hasta donde podemos entender, pero la cantidad de información que hay no nos da la vida para seguir investigando. Pero nada, Jeff D, mil gracias. Para decirlo profundo como tú, fundan. Y bueno, este ha sido el episodio número 9 de Cristoico. Espero verdaderamente que lo hayas disfrutado. De todo corazón te agradezco por estar aquí, por haberlo escuchado y sobre todo si te quedaste hasta ahora, hasta el final, y si estás oyendo mi voz, de verdad que te lo agradezco porque no es fácil hoy en día encontrar gente en redes que dure tanto tiempo escuchando sobre una creencia antigua, escuchando sobre la fe y sobre todo que independientemente de lo que tú creas o dejes de creer, es un tema sumamente importante y sumamente relevante y lo ha sido durante siglos en toda la humanidad. Entonces, te agradezco nuevamente por estar aquí, por escucharnos, por prestar atención. Te exhorto a que si te ha gustado des un like, que comentes qué te ha parecido en realidad este podcast. Si tienes alguna sugerencia, alguna crítica, un comentario, lo que sea, lo puedes dejar ahí. Y sobre todo, si te parece que es un tema importante, que lo compartas con tus allegados, con personas que tú crees que le puede interesar. Y nada, nos veremos en el 10º episodio de Cristoico, que si Dios quiere, vendrá pronto. Chao.